querido Marco, es un honor tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Josué, muchas gracias por la invitación. Lindo, bacán poder tener este espacio, poder conversar. También venir a estas instalaciones de la Faxo, que yo te estaba contando que hace años yo estudiaba Sí, aquí en la Facultad de Artes, artes o sea, hace cerquita. 25 años. Y venía, y claro, justo cuando filmé Ratas, yo estaba acá estudiando en la No, qué facultad. hermoso. Entonces volver a recorrer las calles viejas, como decíamos, siempre es Claro, bueno. claro. Y había muchos amigos que estaban, o sea, siempre ha habido como conexión con la gente de Ujú. comunicación, ¿no? Sí, Creo que por lo sí. menos en esa Sí, no, época. de hecho nos llevamos bien. Actualmente siempre es bueno. Será porque la cercanía o compartimos muchas cosas. Siempre hay de qué hablar y qué hacer. Y por qué salir a protestar también. Bueno, Marco, espero que te sientas cómodo en estas instalaciones de la Faxo, que para los que piensan que la universidad pública no tiene equipos, pues sí lo tiene y lo sabemos utilizar muy bien. Marco Bustos comenzó desde el teatro. ¿Cómo fue tu acercamiento al telón? ¿Quién fue la inspiración para animarse a hacer teatro? Sabes que esto fue, justo ahora te cuento, mi mamá tenía la cafetería en la Facultad de Artes. Ah, ya. Entonces fue por una, en realidad un día viene un profe, la profesora Antonio Ordóñez, y le dice, oiga, debería, présteme a su hijo para que salga en una obra. En esa época iban a inaugurar el teatro de la facultad. Entonces vamos a inaugurar, iban a montar Ricardo III. Y de alguna manera por esto, o sea, por estas cosas de la vida, ahí me conecté. Mi ¿De mamá, qué edad tenías? yo ahí tenía 11 años. 11 años y 11 ya se podría años. decir que saliste en una obra de teatro a los O sea, 11 sí, años. porque yo, a ver, yo crecí un poco como mi mamá tenía esta cafetería, Ajá. yo un poco crecí, pensaba que todo el mundo actuaba y dibujaba y Ah, qué pintaba loco. Ese era tu y mundo, siempre hacía, estuviste claro, yo metido. pensé Ajá. que todo el mundo hacía eso, ¿no? Qué loco, o sea, nunca un Ajá. trabajo burocrático, nada, o sea, ni te imaginaste. Sí, la gente hacía esto Claro, siempre. no, yo pensaba y dije, bueno, ¿qué puedes hacer? Y fue interesante como, bueno, ahí y luego ya, bueno, esta fue como el acercamiento al teatro, Ya, que yo siento que esa vez fue como súper mágico. Y luego hubo un segundo acercamiento con un grupo que yo ya había visto, ya. que era el grupo de Teatro La Matraca, que ellos hacían teatro, teatro popular, teatro para espacios abiertos, y ahí me conecto con ellos, y ese fue como el primer vínculo que yo tuve y un vínculo que yo creo que me forjó un poco en hacia dónde ir. Claro, sí, siempre hay esto de que sientes que lo vas a hacer, ¿no? Porque uno a veces lo siente pero no sabe para dónde ir, pero creo que estando rodeado de artistas, de muchachos que compartían, que hacían arte, fueron una inspiración y un camino para seguir para ti. Sí, sí, Ujú. sí, o sea, yo creo, mira, igual conocí a algunos chicos también que ya estaban metidos, algunos han seguido, otros no han seguido, pero claro, yo creo que también en el camino que vas haciéndolo, hay ciertas puertas como que se te abren, hay Sí, ciertas cosas que, por lo menos en mi caso ha sido ajá, así, hay cosas que se han abierto y por ahí me he ido y claro. así ha sido. Hay que ver los caminos, ¿no? Aprovechar cuando viene el tren, cuando llegue el tren. Ratas, ratones y rateros fue el hit del cine ecuatoriano con un gran equipo y jóvenes comprometidos con el film. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuántos años tenías cuando interpretaste a Salvador? ¿Y estabas nervioso por el casting? Sí, fue el primer casting en mi vida que Fue el fui a hacer, primer el casting primer y casting que fui a quedaste. hacer. Sí, y fui por recomendación de un par de amigos, Ujú. en realidad, por eso fui a este casting. Yo fui al casting y fui simplemente a ver, ¿no? Ahí, Sin expectativas, sin vamos, expectativas. hago lo que yo sé hacer, si les gusta bien, si no, no. Claro, yo me acuerdo que había una gran cola para hacer el casting. Wow. Entramos ahí, justo éramos parte de un grupo de teatro, ya, pero estábamos también estudiando en el Malayerba y ahí estaba justo, entramos con la chica que luego hace de mi prima, Ah, la ya. La Carolina, Carolina, Irina, tu, tu ajá, prima añiñada. claro, mi prima niñada, ella es la Irina López, ella venía también. Entramos a hacer el casting y claro, primero hago el casting porque yo tenía el pelo largo en ese tiempo, tenía Sí, sí. 20 años, estaba en el segundo año de artes plásticas en la Facultad de Artes Ya. eh, y terminando el segundo año y claro, me hicieron para Marlon, por lo que tenía el pelo Ah, para largo. Marlon, ya. Entonces, claro, me hicieron el casting, pero en esa época no era la época todavía en la que había celulares. Claro. Entonces no es que, oye, ya me llamas después, sino que
oigan, luego, ¿cómo me van a contactar? Si es que... Dejo algo, mi Claro, dirección. entonces yo dejaba, me dicen, no, pero déjanos ahí un número de teléfono y dejo el número de teléfono del vecino, de los vecinos, Claro, ¿no? de los que tenían la posibilidad Claro, de tener. porque además donde yo vivía, Ya. es por la Magdalena Alta, no había, había un problema con el tema de las líneas, era muy caro, no sé. Ya. Entonces ya ahí les digo, miren así, y extrañamente nunca me llegaban a mí las llamadas por teléfono, me decían, le llamaron. Les digo, ¿quién? No sé, me dice, alguien le llamó. Solo le avisaban que le Claro, llamaban. ¿quién me habrá llamado? Ya. Y de pronto un día, claro, me dicen, me dice mi mamá, te llaman al teléfono, corro a ver. Ajá. Y eran ellos. Entonces Justo el me dicen, destino, ¿no? oye, ¿sabes qué? Queremos hacerte otro casting. No quedaste para el otro personaje, pero vio el director tu casting y queremos hacerte para el personaje principal. Yo, híjole, A los 20 años. a los 20 ¿Qué años. se sintió? ¿Qué sintió Marco Bustos de 20 años ese momento? Un montón de emoción, un montón de emoción, pero también como la responsabilidad y saber si es que iba a poder como dar la talla y poder estar, o sea, Exacto. el poder estar actuando bien de alguna manera, ¿no? Claro. Y esto te digo por la mayoría de cosas que yo veía que se hacían para la época acá, Ujú. porque tú veías, pasabas la televisión, cambiabas de canal y se notaban muchas veces las cosas que estaban hechas aquí y las cosas que estaban hechas afuera. Ok, había una gran distancia entre... Desde la parte internacionalmente. técnica, Ajá. desde la parte técnica y también desde las historias y todo eso. Claro, Entonces, la norma. había un desfase, ¿no? Ujú. Eh, De producciones latinoamericanas sí, estamos hablando, ¿no? más como de aquí, pero claro, acá habían más como series, bueno, habían algunas series que sí eran como chéveres, por ejemplo, Los Angurimas, donde actúa el Ajá. negro y todo esto, Sí. pero la televisión era un poquito más, o sea, no sé, como que siento como que había un nivel un poquito más bajo en ese ok. tiempo. Entonces, yo entré con un montón de expectativa de poder hacerlo bien, Claro. de poder estar, entender sobre todo, porque una cosa es actuar para un actor, decirle el texto cuando tú estás en el teatro, pero otra cosa en cambio es hablar hacia la cámara y decirlo con la misma intencionalidad. Entonces, Sí. son ciertos temas de concentración, atención, y algunas cosas también porque ya no estás, por ejemplo, en el teatro, trabajas de alguna manera mucho más Claro, grandilocuente. yo te escuché en la Cinemateca, me parece, cuando reestrenaron Rata Ratones y Ajá. Rateros, que era muy diferente porque en el teatro tú actuabas hasta para la última persona de los asientos, mientras que para el cine tienes la cámara ahí y no es lo mismo. No sé, me dijiste que tampoco querías exagerar en los gestos y fue difícil. Claro, porque yo Ajá. venía, yo venía del teatro también, pero mucho del teatro de la calle también. Claro. Entonces, en la calle tú tienes que tener un nivel de energía mucho más fuerte que en un teatro, digamos. Ujú. Debes tener un nivel de energía y exageras más los movimientos. Sí, sí, Entonces, sí. esa era mi pregunta, ¿no? No querer irme, no pasarme, digamos, de los decibeles, ¿no? Como Sí, no sí, estar sí. gritando con el cuerpo frente a la cámara. Pero fue súper interesante todo el proceso que se hizo con el Sebastián en el Ujú. inicio, porque los Bueno, una ensayos pequeña eran... cuña, ¿no? Sebastián Sí, Cordero, el director de Ratones y Rateros. sí. Para los que no sepan, ¿no? Claro, entonces era interesante, por ejemplo, en los ensayos poder ir trabajando con una cámara y luego ver un poco las imágenes de la cámara y tener conciencia de que una cosa es estar actuando para un primer plano Sí. donde son tus ojos, Ajá. y también tener conciencia de cuando estás en un plano general, que tienes todo el cuerpo, ¿no? Entonces, un poco entender esta dinámica y eso, y de ahí lanzarse. Y sabes que es algo, no sé si chistoso, pero luego de muchos años yo vi, o sea, me doy cuenta de lo que fue Ratas. Claro. Porque de alguna manera... Porque, o sea, pero cuando antes de ir al casting se hablaba, o sea, bueno, entre los pequeños artistas, la gente que estaba involucrada en el teatro, ¿se esperaba algo de Ratas, Ratones y Rateros? Era como que vamos a probarnos, veamos qué pasa. No había expectativas. No había Es que expectativas. te cuento solo esto que yo cuando escuché esto que me contó el Carlos, Ujú.
El Carlos es un actor con mucha más experiencia, o sea, había trabajado en Los Angurimas, había trabajado en Entre Marx y una mujer desnuda, Sí. y cuando él estuvo en los premios de Huelva, me parece que ganó el premio al mejor actor. Yo me recuerdo que él dijo ahí cuando ganó los premios, él me decía, ¿no? Que le preguntaban, oye, qué chévere el cine ecuatoriano y cuántas películas al año hacen en el Ecuador. Y él decía, acá en el Ecuador se hace una película cada 5 años. Es una locura. Entonces, es como que, claro, ahí también contextualizas un Claro. poco todo. No había como mucha expectativa, o sea, la idea era como, a ver, trabajémosle, hagámosle a la idea lo mejor que puedas y luego ya vino todo el boom de la película, ¿no? Nadie tenía la expectativa. Yo creo que Ajá. no sé si el Sebastián, pero creo que fue algo así. ¿Crees que jugó a favor esto de no tener expectativas, así de jugar sin presión, como saben decir, salgo al campo, no me importa nada, juego sin presión, juego tranquilo? Yo creo que sí, verás, porque por ejemplo a mí me pasa, o sea, muchas veces en castings, por ejemplo hice una vez un casting y era para el Taylor Hackford, Ujú. que es un director que ganó el Oscar, el director de El Abogado del Diablo. Ya. Por ejemplo, cuando fui a hacer el casting ahí, yo, o sea, igual fui y dije, bueno, este man es un director nomás, que es Una gringo, persona que ha normal, ganado ¿qué y todo pasa? eso, todo bien. Pero claro, muchas veces la expectativa de encontrarte con este personaje te hace, y más bien la idea es que, y yo creo que eso, por ejemplo, yo le agradezco un montón al Teatro de la Calle, Sí, porque aprovechas esta energía o el miedo, aprovechas todas estas otras emociones que te genera para utilizarlas a tu favor. ok. Marco Bustos nació en Quito, ¿verdad? Sí, Viviste en el sur, nací en Quito, crecí aquí en San Juan, verás, ya en en San Juan. realidad, o sea, crecí en San Juan la infancia, porque yo estudiaba la escuela Don Bosco de la Tola, entonces Ajá. me iba acá de San Juan para allá, luego ya la adolescencia me voy a vivir en el sur, Ya. y luego ya crecí y de ahí he estado en De distintos todos lugares, lados, ¿no? así. Ajá. Bueno, los personajes de Rata, Ratones y Rateros tienen características claras que representan a la región sierra y costa del país. ¿Cómo fue para Salvador empaparse mucho más de la identidad quiteña? O ya la tenías muy clara. A ver, yo soy de aquí, Ajá, yo es que soy de Quito, justo. ¿no? Sí, tengo, o sea, la ¿Hiciste mayoría. algún, o sea, como entrar en conciencia de cómo es el quiteño? Eh, a ver, sí, lo que pasa es que, a ver, los personajes sobre todo son lo que hacen. ¿Qué es lo que va haciendo? Entonces, cuando estábamos trabajando con el personaje, por ejemplo, en la construcción del personaje, Ujú. yo fui creando como un ideario de dónde estaría caminando el personaje. O Wow. sea, por ejemplo, si yo bajo por la Bolivia, si bajo por la Bolivia, ¿por dónde bajaría Ya. este personaje? Mm. ¿Bajaría por la izquierda o la derecha? Cosas, detalles Eh, muy importantes. sí, ¿qué música escucharía? Ah, ¿Dónde, si encuentra, hay 10 tiendas, ¿a qué tienda se iría? claro. Y nacer en Quito, crecer en Quito debió haber sido un factor muy importante para ir definiendo esas cosas. Sí, 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 o sea, yo creo, a ver, de alguna manera siento que, a ver, pones tu cuerpo, pones tu voz, está ahí, están tus pensamientos, le prestas al personaje, hay cosas que le prestas al personaje y hay cosas que vas adquiriendo, que vas construyendo también con la técnica de actuación. Claro. Una es, por ejemplo, la forma de hablar. La forma de hablar. Sí. Cuando el Sebastián escribió el texto, por ejemplo, y teníamos las lecturas, íbamos, íbamos viendo eh, que haya como, no sé, como la musicalidad que tienes acá en Quito, Ujú. ¿no? Y Ajá. al encontrarle al personaje, el personaje, no sé, yo que como más arrastrado, mucho más... mucho más quiteño de la época, ¿no? Porque yo Sí. siento que ahora hay otras palabras que no, que Fue ya salen de evolucionando. mi, Fue evolucionando el lenguaje, sí. claro, hay otras palabras, ¿no? Ajá, claro. Pero así se iba construyendo, digamos, ahí le vas construyendo al personaje y también viendo, o sea, con esto, por ejemplo, para mí fue súper importante poder ir a ciertos lugares. ¿Qué lugares caminaría el personaje? Genial. Ujú. Vive en la Villa Flora, estaría por aquí, me iba
no me acuerdo, esto, claro, fue un trabajo solo, porque iba recorriendo y decía, sí, si este personaje se iría hacia el centro o hacia el norte, ¿hacia dónde se iría? Ujú. Sí, algo tal vez yo he buscado algunas críticas sobre ratas, ratones y rateros y he encontrado muy pocas, pero algo que se repite se habla de los estereotipos. Pero yo creo que está muy equivocado porque más que estereotipo sería un simbolismo de representar al personaje. Entonces, del guayaquileño, que del Barcelona, de la forma de hablar, de caminar, las acciones que toma, en cambio el quiteño más tapiñado, se puede decir. Ujú. ¿Crees que sea un estereotipo lo que lograron representar o viene más ligado a la identidad de las regiones? Yo creo que viene más ligado a la identidad. Yo tengo familia en Durán, Ajá, yo tengo familia en la costa. Eh, Parte de lo que está en la obra de teatro es parte de improvisaciones de cosas que viví yo ya. de pequeño. O sea, estas cosas sucedieron. Hay un montón de ideario y hay muchas familias, por ejemplo, que tienen familia en la costa y familia en En la la sierra, sierra sí. o, Como este tópico del primo de la costa, ¿no? De claro, la familia que vive en la costa. claro, por ejemplo, hay mucho de esto y Sí, de distintas historias, ¿no? ajá, O el tío o la tía que se fue a vivir a la costa sí, y entonces ya ahí ya tienes una ramificación hacia ajá, allá, igual desde Quito, ¿no? Sabes que ahora al montar la obra, ajá. para mí fue un recordar todo y ha sido súper interesante como hacer no sé si como este camino de regreso, Ajá. Claro, este recorrer retorno. retornos, retornar los pasos, e ir observando todo el camino que se ha ido haciendo, ¿no? Creo que es un tema, yo siento posiblemente que es más un tema simbólico de identidad Sí, justo hablamos con de Carlos de eso. todos y creo también, por ejemplo, siento ahora y veo el cine, digo, también es un archivo histórico. Sí, por supuesto. Porque, mira, hay muchos lugares que ya no están, por ejemplo. Ujú. El Cumandá, Claro, el terminal de terrestre de comanda. el Cerro Santana, el Cerro allá en Guayaquil. Hay algunas cosas que han cambiado, hay algunas cosas que han cambiado para Sí, bien. Sin embargo, cuando ves la obra te das cuenta que el país no ha cambiado sí, justo en eso. 25 años, ¿no? Allá vamos. En el film, Salvador y Ángel tienen claras diferencias en su forma de actuar. Sin embargo, hay una gran conexión. ¿Cómo fueron creando este vínculo junto a Carlos Valencia? Sabes que a ver, teníamos una relación con el Carlos un poquito antes de encontrarnos en la película, pero yo creo que fue clave que tuvimos como química en escena, Ujú. porque Sí, se nota mucho en la película. porque yo me recuerdo mucho que en el casting, primero me dijeron, hay un casting, fui a hacer un casting y me dijeron, chévere, ¿sabes qué? Veamos otra vez. Hice un siguiente casting, que este fue un casting ya con el Carlos. Y al final del casting yo me acuerdo que estaba el Sebastián sentado así y estaba así como comiéndose las uñas. Entonces dijo, paren, justo estábamos haciendo la escena en la que se guardaba el muerto. Ah, Esa ya. era la escena, esa era ¿El que una de se las... mete debajo de la cama? Sí, Ya. esa era una improvisación, no era Nada nada que ver escrito, sí. con Con el el guión, guión. solo nos proponía como la escena de improvisación, ¿no? Ujú. Entonces cogemos, hacemos y él estaba así, ¿no? Y yo me recuerdo que dijo, paren, entonces solté, le regreso a ver y claro, le veo, él estaba, dije, chévere, chévere porque sentí que o sea, algo movimos con la escena, o sea, Claro. sí funcionaba. De alguna Le manera tocó tú la como, fibra a Sebastián claro, Corredor. Ujú. tú como actor estás adentro como dándolo todo, Sí. pero sí Logras percibir esas, percibes desde esas afuera, sin sensaciones. embargo, claro, el director, en este caso el Sebastián, es quien El, tiene la mirada el de poder ojo. ver y Ajá. decir, sí, este es el agua que necesito. Qué hermoso. Sí, es que se les nota mucho la conexión y incluso cuando fuimos a ver la obra de teatro,
la siguen manteniendo. Es como que no hubieran pasado los años entre Salvador y Ángel o entre Marco y Carlos. La distancia que separa Ratas y La misma sangre son más de 25 años. En la obra se presentan temas de problemática social muy graves. Según tu opinión, ¿los problemas del Ecuador han ido en crecimiento en estos últimos 25 años? Oye, lamentablemente, o sea, lamentablemente creo que todo lo que ha sucedido en el Ecuador ha sido la violencia que había en ese tiempo era como un juego de niños, digamos, con Sí. todo el tema de la No violencia. hay comparación. ¿Cómo ha escalado ahora? Eh, Cuando empezábamos a hacer la obra, teníamos nosotros el referente de lo que pasó en el gobierno de Moreno, que Las fueron masacres las primeras masacres, ¿no? carcelarias, toda la formación de las bandas, Sí, todo. y todo esto, ¿no? Y extrañamente justo para cuando estrenamos, todo este tema se ha vuelto Explotó. a abrir el dedo, o sea, esta Ajá, llaga, llaga. que yo siento que es una llaga que no se cierra, se ha vuelto a abrir, se ha vuelto a abrir, y lo que creo que como artistas también nos interesa es poder ponerles a los personajes y que los personajes cuenten una historia de lo que Sí, estamos viviendo, ¿no? Y me parece ahí también, en el inicio, había con el Sebastián este tema de desde dónde retomarle a la historia. claro. Porque es más, me acuerdo, el Sebastián le puso al grupo de WhatsApp, se Ajá. llama el multiverso entre O Sebastián. sea, había muchas posibilidades para... Claro, Claro, es que es entonces un final sí, abierto. Eso justo comentaba con Carlos. Le decía, qué loco porque me dijo que habían creado la obra también para que la entiendan personas que no vieron la película. claro. Está pensada también para eso, que habían hecho una prueba con muchachos de la universidad y ellos la habían visto y después les habían dado su opinión sin ver la película. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Esa era la idea también, o sea, Ujú. de que, a ver, tenemos una obra, ¿no? Eh, Creo que ahí la idea era como poder hacer una obra realmente potente que pueda funcionar por sí sola, te hayas o no te hayas visto la película. Eso creo que era, ¿no? Y creo que sí se Se lo ha logra, logrado, sí, sí, se logra. sí se lo ha logrado, pero claro, al tener todos estos años después, yo creo que ahí es mucho de la maestría que tiene el Sebastián para escribir y escoger las historias. Ujú. Y yo creo que el Ese ojo Sebastián de es como cineasta. estar escogiendo ahí Sí. los peces dorados que pueden ir, con los cuales les puede ir Ah, construyendo la increíble. historia. Y ahí fue armando, ¿no? Sí, es increíble el trabajo de Sebastián Cordero, porque también para él Ratas era un tema cerrado, ¿verdad? O sea, tuvieron que convencerlo o cómo hubo esta reconexión para sacar una secuela de Ratas y Rateros, después de 25 años. Sí, a ver, yo creo que una fue convencerle, Ajá, pero yo creo que también hubo una parte porque, claro, los tres coincidimos. A ver, a Ratas le fue súper bien. sí, La idea no sería como cogernos y, oye, hagamos algo sobre ratas, porque con ratas nos fue bien y va a ajá, haber, vamos a vender. sí, Ajá, ajá. Sin embargo, era esto, pero luego los tres, y eso estábamos súper claros desde el inicio, poder hacer una historia que realmente valga la pena. sintamos que era necesaria. Sí, y esto ya es, en cambio, es superar las expectativas, porque si al principio en Ratones y Rateros, no tenían expectativas, lo hicieron como de mucho amor al arte, comprometidos con que se puede hacer cine en el Ecuador, en La misma sangre ya tenían el peso de tener una de las películas más reconocidas en el Ecuador. Ujú. Entonces también debió jugar la presión ahí en cambio. Es un cambio de papeles. Sí, sí, claro, claro, Ajá. había todo esto porque, o sea, a ver, a lo largo de estos 25 años yo me he encontrado con un montón de gente que te dice, por ejemplo, no me decía, algún rato me decían en un festival en España, me decían, ¿se puede hablar más las palabras? Sí, por supuesto. Sí, me decía, yo le veo como más hijo de puta al Salvador, me decían. Y yo Ya. les decía, ¿por qué? Me decía, porque él ve toda la huevada y deja que pase. Me Claro. decían, ¿no? Eso lo contempla el caos. Claro, 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 y está ahí. Y a veces Eh, está ahí y se involucra. Pero cla- en- todavía es terrible lo que le pasa a Salvador. entonces,
habían como muchas versiones, o sea, yo me he encontrado con gente que te dice, no, sí, ¿y qué pasó? Luego me imagino que el Claro. ángel, yo qué sé, se hizo pastor y pasó ni sé qué, o el otro, que yo me imagino que el personaje le pasó esto otro. Entonces habían como muchas cosas, pero me parece, a mí por ejemplo, me gustó esto también del Sebastián, porque yo creo que también para el Sebastián fue arriesgarse a ir a un proyecto donde nos metimos los tres Claro. a zambullirnos, a tratar de encontrar como lo mejor Ujú. y cada uno desde su lado, ¿no? Y el Sebastián desde la escritura y la dirección que yo creo que ha sido genial. Sí, la narrativa de Sebastián Cordero es espectacular. Incluso en esta, bueno, yo que tuve la oportunidad de ver la obra, resuelve muchas cosas, ¿no? Que quedan al aire. Y justo estamos hablando de estos estereotipos, creo que lo resuelve, ¿no? Esto de por qué Ángel es así y empieza a contar su vida desde niño, empiezan a recordar los dos cuando él viajaba a la costa, cuando tú viajabas a la costa, él viajaba a la sierra, la primera vez que se encontraron, y creo que resuelve esta también, esta admiración o cierto cariño que le tiene Salvador a Ángel. Entonces es increíble como tú vas entendiendo mucho más allá de la conexión entre ellos. Reconectar con un personaje que interpretaste hace 25 años debe ser muy complejo. Salvador no era el mismo, y Marco, imagino que tampoco. ¿Cómo fue este proceso para ti? A ver, estaba como esto en este momento en el que nos planteamos como ya, o sea, porque era como, lo hacemos, el Sebastián dijo, bueno, como sí, probemos, veamos, empezamos a improvisar, entonces no dijimos nada del proyecto a nadie, un poco porque lo que queríamos ver era qué pasaba, pero una de las cosas que yo sentí cuando, sobre todo improvisamos, a ver, en el teatro tienes muchas veces, puedes decir, sí, esta historia le veo que va a pasar esto y esto, pero hasta que no lo pruebas en escena, no No sabes. sabes. Entonces teníamos reuniones de conversaciones, de ideas, de por aquí, de por allí, que esto otro, y de pronto en un rato ya empezamos a hacer improvisaciones y yo me acuerdo, sí, porque estas fueron en la casa del Sebastián, empezamos a improvisar y claro, ya teníamos algunas cosas y claro, ahí lo interesante fue darte cuenta que el personaje todavía estaba vivo Sí. y sobre todo porque de ahí me tenía que agarrar yo. Es de dónde, que es un poco cuál es cuál es, si, digamos que en la película ves al personaje desde la piel, desde la carne que tiene, pero en Sí. esta historia, en cambio, nos teníamos que ir a los huesos y teníamos que irnos a ver un poco los órganos interiores Sí, emocionales del personaje. claro. Entonces fue interesante en poder encontrar que el personaje aún está vivo. Sí. Primero esto, ¿no? Y de ahí, claro, empezar bueno, mi cuerpo, o sea, son 20, tengo ahora 47. 47 años. Cuando yo tenía 20 años, cuando Sí. hicimos la película. Entonces fue un poco como ver qué cosas me servían de antes. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hice en esa época tenía ciertas, en ese tiempo encontré como ciertas directrices que me servían para entrar en el personaje y esas ya no me servían, ahora tenía que ver otras cosas y sobre todo también vivir un poco, ver todo lo que se cuenta en La Misma Sangre, todo este camino que tuvo el personaje de tratar de sobrevivir, ¿no? Ya, ok. Vamos a pasar a una sección donde yo te voy a mostrar unas escenas que imprimí aquí y me vas a decir una anécdota o lo que recuerdas de haber estado. Esta sección también la hicimos con Ángel, con... Esta de aquí, aquí está. ¿Qué Ah, recuerda es la primera vez de de Salvador. Salvador? Claro, esto me acuerdo que fue en Guayaquil, Sí, fue por el centro. Es Liliana Ruiz. sí, me Es acuerdo. Era una una, actriz es una colombiana. actriz colombiana que es era de un Ujú. grupo de teatro, del Teatro de la Candelaria Ok, de Colombia, que estuvo acá y espectacular porque también
Fue bueno porque había, pues bueno, la profesionalidad de poder trabajar con ella y todo esto. Eh, Esta escena fue en Guayaquil. ¿Qué sintió Marco? Porque me comentaba Carlos que ninguna actriz en esa época se animaba a hacer un desnudo. Que en Ecuador era como una sociedad muy conservadora, dijo él. Entonces una actriz colombiana, como que Sebastián la tuvo que escoger a ella, se ganó el papel porque se animó a hacer el desnudo. ¿Qué tal esa vibración? Porque me contó que habían tenido los equipos mínimos, la gente mínima para grabar estas cosas. O sea, sí, a ver, cuando trabajas con este tipo de escenas es súper importante. Primero, por ejemplo, con el Sebastián, Ujú. lo que se hizo es trabajar con las actrices. Entonces, por ejemplo, con Cristina Dávila, que hace de Mayra, Ujú. recuérdate que en la película también hay una escena, entonces hay una escena de besos y que Sí, estamos así, entonces había un tema de acercamiento y de alguna manera como actor estás trabajando con el otro, donde claro. muestras las emociones que está teniendo el personaje y todo eso, Ujú. pero es como o sea, es con mucho respeto, con mucho cariño también a la compañera con quien tienes que hacer la escena, ¿no? Sí, por Entonces supuesto. sí, sí era una escena, Em, era súper raro, claro, claro, 20 años. ¿Ella cuántos años tenía en esa época? ella habrá ¿Recuerdas? tenido, yo qué sé, unos 28 tal vez, Sí. sí, pero claro, porque el mayor en toda la película era el El Carlos. Carlos, sí, sí. Yo le preguntaba, le digo, ¿y tú predicabas con los ejemplos para los muchachos jovencitos? Y me decía, no, yo era el mal ejemplo. Entonces me comentó sobre esta actriz colombiana. La segunda escena que te quiero mostrar es, creo que la más icónica de Ratas, Ratones y Rateros, que es esta. Este es, a ver, em, como yo te comenté que yo tenía familia en la costa, claro, Ujú. siempre que iba en el bus también siempre trataba de ver la cara del diablo La cara en del diablo. Tandapi, entonces era tratar de verle cada vez que pasaba y extrañamente que en la película se hace como es esta escena después de un ataque Sí, epiléptico después de un ataque de que epilepsia. tiene el personaje. Esto era como... Y él regresaba como primero como ido, el personaje, y regresaba poco a poco a la Sí, sí. realidad. Y ahí era, pues, ¿no? Empieza a Esta alucinar escena. todo, recuerdo. Él empieza a Ujú. alucinar, Sí, lo que pasa es que, bueno, en el tema del personaje tenía en esa época eh, ataques epilépticos y las personas cuando tienen un ataque epiléptico, luego de un rato, o sea, tienen, como es una convulsión interna a nivel cerebral, tienen toda no sé si es la palabra, pero es como una ofuscación, ajá, entonces es como que regresan y como oídos. claro. Entonces ahí pueden Y hablar cualquier me cosa, comentaba ¿no? que no tenía licencia ninguno de los dos, ¿no? Y que te No digo que teníamos ni licencia ni sabíamos manejar. Entonces, claro, era con el doble claro, de guerra. dicen, no, teníamos que hacer, ¿no? Entonces, no sé por qué, dicen, Carlos, entonces tú manejas. Y el Carlos dice, no, yo no sé manejar. Ya, bueno, entonces cámbiate, Así que Salvador, y manejes. manejas tú, yo tampoco sé manejar. Ay, tuve que buscar un doble para que se Claro, me yo, eso. yo lo que les iba a decir es, o sea, si quieren me ponen en neutro, yo voy frenando y todo Que bien, todo pero sea bajada. no, pero claro, ya luego te das cuenta todo lo que hacían para filmar. Claro. O sea, yo no tenía idea, ¿no? Entonces, claro, tenías gente trepada aquí, o sea, tenías el carro, el auto, Ujú. pero tenías al director de fotografía aquí colgado, salido desde fuera de la puerta, No. acá. Dije, no, de gana, no. Imagínate ahí. No. Sí, si se habla de ratas, ratones y rateros. También Carlos me comentó que había muchas ganas, pero también había las técnicas. Era demostrar que Ecuador podía hacer buen cine, no solo narrativamente contando, sino que había la técnica, el conocimiento para hacer las cosas bien. Yo creo que fue un tiempo, un buen tiempo, porque, mira, antes, perdón, antes no había toda la experiencia no sé si toda la experiencia, era un tiempo en el que resultaba muy caro también hacer cine. Eh, pero
al mostrar cómo se hacía la película, te iba a contar, cuando empezamos a hacer la película, cuando se empezó la primera reunión que tuvimos, todo el equipo, todos los actores, yo conocía a todos los actores, qué personajes, era una mesa larga, Ya. me acuerdo, era... En la última cena. claro, la primera cena. La primera cena familiar. La primera cena del guión. Era una lectura de todo el guión, de todos los personajes, y me acuerdo que en este lugar el Sebastián dijo, yo vengo de estudiar en una escuela de cine, creo que es en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles, donde, o sea, hacen las películas gringas, donde hace Hollywood. O sea, aquí creo que el que le dio el diploma era Spielberg. Sí, entonces que había leído todos los guiones también que tenían. Ajá, entonces decía, yo traigo toda la técnica y mi idea es utilizar todas esas herramientas para hablar de una historia nuestra, de una historia de aquí. Sí, y se habla de una historia nuestra porque los cineastas en los 80, en los 90 no estaban, bueno, no sé, interesados tanto en mostrar la cotidianidad o la verdad de las ciudades, ¿no? Como que se mostraba más una postal a los indígenas, a todo este pensamiento andino, como que se resaltaba mucho en Ecuador. En cambio, con Ratas, Ratones y Rateros fue un antes y después que lo vio Sebastián. ¿Sabes que eso a mí me pareció que es como la magia del cine también, que puedes contar la historia desde tu punto de vista y distintas cosas, ¿no? Porque, claro, muchas veces afuera te ven y te dicen, o sea, no me acuerdo dónde, pero me decían, sí, Ecuador, y me decían, ¿y el poncho? El poncho, la y tren. No, también hay edificios, también hay otras cosas en Ecuador, afuera, ¿no? ¿Dónde fue esto? No me acuerdo si fue en Corea o en otro lugar. Me dijeron, Ecuador, sí. Y, sí, hay todo eso. Toda la etnografía. Ajá. No sé, había una escena no sé si viste alguna vez Los Magníficos. No he visto Los Magníficos. Bueno, era una serie creo que de los 80s. Entonces eran unos tipos que andaban ahí arreglando los problemas a la gente. Y un día llegan a Quito, Ecuador. Y qué chistoso, porque Quito, Ecuador, para ellos era como Ayuriquín. Era así, era tropical, y llegaban, era como un pueblito en el que llegaban. Sí, es terrible como nos ven desde la idea afuera, que hay afuera. Pero ¿sabes qué? Perdón. Sí. Yo creo que también con los cineastas también había mucha intelectualidad, había mucha... porque siento que muchas de las historias venían de ahí, ¿no? O sea, entre Marx y una mujer desnuda venían desde todos esos lados. Sin embargo, a mí me parece súper importante y yo creo que es como parte del proceso del cine mismo ecuatoriano. O sea, que contemos las historias que sean, la historia que te viene de la cabeza, la que te sale del corazón o la que te salen de las tripas. Pero ahí, ¿no? Y yo creo que lo ideal será pues como conectar con historias que te vengan de la cabeza, del corazón y de las tripas para que puedas llegar a contar una historia realmente que mueva al público. Para Marco Bustos, ¿el arte tiene que ser político? Creo que es. Yo sí creo que es político. Yo empecé haciendo teatro político muy conectado hacia la izquierda, muy conectado también con partidos políticos, pero me di cuenta rápidamente cómo se manejan los políticos. Entonces dije, hasta ahí nomás llego con todo esto. Ajá. Pero yo creo que sí, yo creo que con lo que vamos haciendo, con lo que se va construyendo, es algo que con lo que vas construyendo también tu futuro, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, o sea, a mí cuando yo era pequeño sí tenía un montón de ideas de cambiar el mundo, de arreglar las cosas, de ver la revolución. Sí, de la revolución y todo esto, pero sin embargo, ya cuando vas caminando, te vas encontrando, por ejemplo, me encontré con gente con mucho dinero, muy humanos, me he encontrado con gente con nada de dinero y todo lo contrario. Sí. Y también muy humanos. Sí, hay de todo.
entender y ver cómo somos de complejos los seres humanos, creo que eso me ha permitido más el teatro, ¿no? Y por eso me dediqué también un montón de tiempo a trabajar, me he dedicado a trabajar con chicos con discapacidad. Sí, yo he visto perfil. Entonces, de alguna manera creo que el encontrarte con todo eso sí te genera, ¿no? Alguna vez yo estaba, me acuerdo, yo era pequeñito y me acuerdo que estábamos haciendo una función con el grupo La Matraca, era en Ibarra, y todos hablaban de la revolución y hablaban así, ¿no? Habían los compas que hablaban de todo el tema. Y yo me acuerdo que hubo alguien que decía ahí, ¿no? Decía esta, creo que no sé, es frase del Velasco Ibarra, y decía, si queréis revolución, hacedlo primero en vuestros En vuestros corazones. corazones, sí. Yo ahí en esa ocasión solo lo escuché, ¿no? Sí, sí. Pero claro, cuando ya va pasando el tiempo te vas dando cuenta y dices, o sea, no me acuerdo ni siquiera quién fue la persona que lo dijo, pero son como cosas que empiezas a ver, ¿no? Y dices, a ver, cómo, o sea, cómo en el día a día, cómo en las pequeñas cosas que uno puede hacer, puedes generar nuevas cosas y, digamos, actos políticos acordes a lo que tú piensas. Claro. Cuéntame un poquito más de esto de trabajar con niños con discapacidad. ¿Les enseñas teatro? ¿Hay algún lugar donde se puedan acercar? A ver, yo me conecté hace unos 18, 19 años más o menos. En el 2004 me conecto con el tema del teatro y discapacidad. Ingreso por cuestiones de igual, así por una Por, recomendación de por la azares de la recomendación. vida. Me encuentro dando, me piden que vaya para el, ¿cómo se llama esto? Era el Día del Niño, y por el Día del Niño yo voy ahí a hacer una función. Yo nunca había tenido, a ver, con este otro grupo de teatro había trabajado en cárceles, había trabajado con locos, había trabajado en distintos espacios, había trabajado en peñas, había trabajado en distintos espacios, pero en mi vida había tenido la oportunidad de compartir con una persona con síndrome de Down. Lo único que tenía era todos los prejuicios que te decían. ¿Qué es lo que te decían? Ten cuidado, son súper sexuales, o que ni sé qué, y un montón de prejuicios. Sí. Entonces yo fui Con esto en la cabeza. con esto en la cabeza, pero claro, el rato de probar, o sea, me acuerdo que hice varias cosas, ¿no? Hice algo de títeres, algo de malabares, algo de distintas cosas, hago pruebo. Y claro, ve, digo, pucha, son Qué chévere, claro. guaguas, o sea, Claro, son obvio. niños y jóvenes como cualquiera. Claro, obvio. Entonces ahí conecto con ellos y empecé a trabajar primero en la Fundación El Triángulo, luego salgo de ahí en el 2014, y del 2014 al 2019 trabajé en la Fundación CRISFE. Para mí fue súper interesante porque en el primer proceso yo monto obras, entonces mi primera idea era, ¿será que pueden actuar? Ajá. Y podían actuar, Muy podían bien. generar muchas otras cosas, Claro. una poética distinta a la que Diferente. hacemos, y Sí, eso sí. me encantó. Obvio. Siempre me han gustado como los retos, entonces me encantó todo el trabajo que pude hacer. Hicimos una obra de teatro en el 2005 y otra en el 2009. En el 2009 hicimos Sueños. Con esta obra pudimos viajar a Quito, Cuenca, Guayaquil, Suiza, Francia y Corea. Pudimos estar en esos espacios. Fue súper chévere, por ejemplo, esta obra, ¿no? Eh, y este fue como el primer paso. Entonces podían hacer ellos historias, Sí. podían ver todo eso. Eh, y luego, claro, luego fue, a ver, toda esta experiencia que se ha hecho durante todo este tiempo que yo había vivido y que nos fue bastante bien, ¿cómo le podemos llevar o hacer una bitácora de viaje para alguien que tal vez quiere empezar o le interesaría trabajar en el tema? Qué chévere. Entonces luego me involucro con esta otra fundación y con ellos empiezo a hacer un trabajo entre el 2015 y el 2019 en distintos espacios. Entonces mi propuesta era cómo hacer una guía de teatro para trabajar con personas con y sin Oh, discapacidad. Y ahí increíble. trabajé, por ejemplo. Totalmente innovador, porque de esas cosas no se hablan, ¿verdad? Y se tienen que hablar. A veces en la universidad, por ejemplo, hay lugares que ni siquiera tienen un ascensor o las clases no están pensadas para no videntes. Y esas cosas de verdad molestan, pero cuando hay actividades, ¿no? Cuando vas conociendo y puedes formar una guía para que otro interesado lo pueda seguir haciendo, llena mucho de valor y de humanidad, por suerte.
Claro, y eso en las discapacidades que son más visibles de alguna manera, ¿no? Porque si tienes a alguien con discapacidad visual, ya sabes que es una persona así, o discapacidad física. Pero hay muchas discapacidades que son invisibles, que tú, autismo, hay ciertas discapacidades también que son muy difíciles de detectar, digamos, como a primera vista, pero que esas también se tienen eh, que yo creo que el problema en realidad no es la discapacidad, en realidad el problema es la sociedad. La O sea, sociedad. la sociedad, porque la sociedad no tiene la amplitud de poder ver y poder ayudarle o Ser poder empático, ¿no? ser empático, sí, poder ser empático e integrar a las otras personas, ¿no? Exacto, sí. Porque muchas veces, o sea, por ejemplo, algo que sucede en espacios educativos es, sí, seamos inclusivos, chévere, ahí está la sala para los discapacitados y acá estamos. Ellos son inclusivos porque ahí ya tienen su sala y acá estamos, chévere. O le ponen una rampa así, o no sé, alguien que lo cuide y ya son más inclusivos, es una locura, ¿no? Pero bueno, es bonito llenar un poquito de humanidad en este país que tiene una grieta gigante de ideologías y parece que está más separado. Hay cosas que por supuesto nos tienen que encontrar. Lejos de los personajes, para Marco Bustos, ¿qué lo inspira a seguir en esta carrera tan desafiante como la actuación? Híjole. ¿O le gustan los retos? Me encantan los retos, creo que me gusta, creo que, no sé, creo que es lo mejor que peor que sé hacer. Mi mejor virtud, mi mayor defecto. Ajá, siento que, a ver, en cuanto a las cosas que se puedan hacer en el futuro, me encantaría poder estar trabajando más, haciendo que se puedan generar mejor una industria acá, que se puedan mover más las cosas, que se puedan como fluir con todo el trabajo que se va haciendo y que se puede hacer. Creo que ahora, por ejemplo, poder llevar las cosas que estamos aquí haciendo hacia afuera, yo creo, mira, el trabajazo que se hacen todos los chicos de Enchufe TV, Sí, por ejemplo, que ves que más allá de a quienes les guste o no les guste, pero en la práctica es un trabajo súper interesante, súper súper chévere profesional. y súper profesional como esto les ha llevado, ¿no? Y ha sido también ir como a otros públicos. Creo que por ahí, ¿no? Por ahí el poder dirigir, me encanta también dirigir, Sí. me encanta dirigir, sí me gusta también, eh, me gusta dirigir, me gusta también dar clases, sí, disfruto. ¿Algún hobby que tengas, aparte de... Un hobby, ¿cuál podrá ser mi hobby? A ver, puede ser el hobby, tal vez, jugar fútbol. Jugar No, fútbol? ahora juego menos, Juegas menos? pero sí jugaba fútbol, ese era como mi hobby. Cuando quieras El estás fútbol. invitado aquí en la Fax a jugar nosotros también. Ah, sí. Nos encanta jugar Ya, fútbol buenas. siempre. ¿De qué juegas? Yo, defensa. Y ahora ya no corro. Yo me quedo atrás. Ve, que llegue la pelota. Sí, ¿Algún sí. equipo que le guste? De aquí, a ver, verás, me gusta el Nacional por lo que son jugadores ecuatorianos. Los puros criollos. Pero me he ido a ver partidos de la Liga, del Nacional, del Quito, de acá de Quito, no Sí. he ido. No he ido a ver partidos del Aucas. El Aucas es Ese muy bonito el Aucas, estadio. no he Sí, ido. no, está muy... O sea, ¿te gusta el fútbol en Me general? encanta el fútbol. ¿Sabes que yo le encuentro mucha conexión al fútbol con el teatro? ¿Por qué? Porque mira, es como cuando tú preparas un partido, Ajá. es igual cuando Con tú preparas director una obra de técnico. teatro. Tú coges, armas, dices, aquí tengo el arquero, tengo el 10 que él me tiene que mover. Pero claro, puedes tener un día en el que el 10 pucha, está en otro lado Claro. y de pronto no funciona ni una y no metes ni un gol. Ándale. ¿Me entiendes? Y te a meten veces 5. claro, y eso te pasa, por ejemplo, cuando te pasa muchas veces en las obras de teatro. Tienes todo y de pronto esa función no te funciona, ya hiciste la jugada y la jugada no logra, No funciona. no lo logras y todo eso. En cambio hay otras en las que sí lo logras Sí.
Y que si todo conectas, funciona claro, como un entonces relojito. uno, por ejemplo, a nivel esto, ¿no? A nivel del funcionamiento, pero también a nivel de historia. Porque, por ejemplo, si ves por ejemplo, la última final de fútbol de Francia y Argentina, Sí, la final del mundial. la final del mundial, es súper teatral. Todo Sí, lo que eso. sucede. Claro, Es un imagínate. espectáculo Sí, total. sí, o sea, imagínate que el futbolista, no sé, pues no el mejor. Siempre tiene una eh, narrativa, el mejor del mundo, la nueva promesa, claro, Sudamérica, sin embargo, Europa. mira, mete un gol el uno y Mete mete un un gol gol el el otro, otro. mete un gol el uno, mete un gol el otro Y nos y vamos a decías, muerte. claro, creo que es David Mamet que habla también del fútbol y me gustó, él decía, ¿no? Claro, y el mejor jugador en el último, justo se lesiona para el último partido y en el último partido entra el que es más malo, que dicen, no, a ese no le Así, metan a ese no, paquete justo y esto. justo él es el que mete el Sí, gol es y que sí. gana. ¿Me entiendes? Sí, son esas cosas Entonces, impredecibles. pero eso, por ejemplo, a mí me gusta a nivel de historias, ¿no? Cómo Ujú. puedes contar también a través de las historias de esas cosas, ¿no? No, Y increíble. o sea, es como cada actor, como cada actor sabe sus trucos, Claro, sus sus maneras métodos. de pararle a la bola, Y, de ajá, lanzarte la bola. O claro, sea, hay sus técnicas. jugadores, yo me acuerdo, yo nunca fui bueno para el fútbol, me gusta el fútbol, pero no soy bueno. Pero, por ejemplo, claro, hay jugadores que son súper técnicos y que Sí, me parece que te dan la bola con las la mano, manos. sí. Entonces, Sí, sí, hay todo tipo. No, el fútbol es muy bonito. Me gustó esta comparación que hiciste con el teatro porque también en la cancha todos son importantes. Igual en el escenario todos son importantes. Y fuera claro, del escenario también. Desde el utilero al que pone las luces, todos tienen su función importante. claro, por ejemplo, yo doy clases también de Ujú. teatro, ¿no? Entonces, muchas veces cuando están ahí, les digo, a ver, o sea, estamos aquí, pero no todos tenemos que actuar. Hay unos que nos gusta más escribir, hay otros que nos gusta dibujar, tal vez puedes hacer el vestuario, la escenografía, hay otros que nos gusta tal vez cantar, tal vez Claro, tú puedes hacer la canción. sacando las virtudes Ajá, de cada. entonces eso es lo interesante del teatro, del cine, que es un trabajo en equipo, ¿no? Ujú. Y creo que si encuentras un equilibrio ahí, puedes Puede hacer ser cosas cosas maravillosas. maravillosas. Para finalizar, como mensaje a las personas que tienen un proyecto artístico o quieren dedicarse al arte y a veces no encuentran los caminos, para ti, ¿cómo se debería manejar los momentos de frustración o desánimo en una carrera artística? Híjole, Que tienes experiencia ya. sabes que yo creo lo único es que uno tiene que seguir trabajando, uno no tiene, a ver, si tú tienes la idea de actuar y hacer algo, pues estudia lo que es la actuación, métete, te puedes, bueno, ahora está ahí siempre ha habido la Facultad de Artes, pero métete también en otros cursos porque si te metes en cursos de clown, aprendes otras Aptitudes. aptitudes, tomas otras herramientas, también te sirven, también te funcionan, ¿no? Y sobre todo eso, yo creo también si es que te quieres hacer una película, quieres hacer todo esto, escribe y vuélvete bueno en eso, o sea, Sí. dale, o sea, el otro día, o sea, vuélvete ñoño, digamos, un poco Sí, a en lo veces que es como estás que está mal armando, visto, ¿no? ¿no? Pero hay que comprometerse con lo que uno cree. Sí, y bueno, y otra cosa creo yo también es como abrirse a lo que va sucediendo en la vida. Mira, yo te contaba, yo estaba en artes plásticas. Yo empecé a hacer teatro desde los 11, pero cuando ya me tocó estudiar en el colegio, yo estudié aquí antes, había un colegio de artes, Ya. al frente de la residencia universitaria del edificio, Ujú. ese era el colegio de artes. Empecé a estudiar ahí artes plásticas y luego de un tiempo dije, bueno, voy a estudiar en la facultad. Sin embargo, claro, yo estuve solo en la facultad hasta segundo año porque, claro, a mí ya la vida me puso La que en el tema de, oye, haga, actúa. haz. Entonces sí, yo creo que eso es bueno, no, ver, sentirse uno lo que realmente quiere y hacerlo eso con todas las ganas y todo eso. Yo creo que al final los caminos se van abriendo. Ujú. Mira, eso pasó con esto. Por ejemplo, para ratas, yo me acuerdo que tuve una conversación justo de frustración, porque yo, como te comento, yo venía haciendo teatro desde los 11. Yo ya estaba ahí, me gradué, creo que, claro, a los 20.
yo me acuerdo que hablaba con el director del grupo y le decía, oye, me siento súper frustrado, Claro. porque yo siempre he trabajado, o sea, pucha, estaba metido en todo el tema de la actuación y todo esto, o sea, había estado muy metido y era así, ¿no? Y él me dijo ahí ese día, me dijo, oye, anda a hacer el casting para esa película. A veces te salen las cosas, A ¿no? veces Y también hay darte que cuenta que a intentarlo, ¿no? veces, claro, por ejemplo, a mí también me gustaba el fútbol. Me habría encantado ser el Maradona. No, pues, pero no me da. Entonces, Hay que conocer sus hay que limitaciones. darse cuenta uno también hasta dónde va, Claro. qué es lo que te sirve y un poco darte cuenta, o sea, es eso, como ser sincero con uno mismo, pero seguir dándole y dándole. Yo creo que en el tema de la actuación, creo que es como cualquier profesión, no te puedes dormir. O sea, si un arquitecto estudió hace 25 años y en ese tiempo no tenías AutoCAD y todas las cosas que ahora hay, o sea, no, tienes que ir como renovando, ir viendo, ir generando otras cosas. Ok, muchísimas gracias, Marco. Qué gusto haberte tenido aquí. Espero que te haya gustado y siempre bienvenido cuando quieras hablar, cuando podamos entrevistarte. Un gusto, Marco. Chévere, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Todo el equipo.